Millonario ve a una mendiga con 2 hijos y la reconoce. Lo que hizo sorprende a todos. Antes de empezar con esta historia impactante, apóyanos dejando tu like y suscribiéndote al canal. Eso nos ayuda muchísimo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Queremos saber hasta dónde llega esta historia. El aire frío de la tarde recorría las calles de la ciudad, impregnadas del olor a humedad y el humo de los coches. La gente pasaba con prisa, envuelta en abrigos y bufandas, ignorando lo que ocurría a su alrededor. Era una ciudad que devoraba historias, que ocultaba el dolor bajo la indiferencia de su rutina. En una esquina, sentada sobre un cartón desgastado, una mujer con el rostro cubierto de suciedad abrazaba con fuerza a sus 2 hijos. El mayor, de no más de 8 años, sostenía una lata vacía con la esperanza de que alguien le arrojara unas monedas. La más pequeña, de unos 4 años, dormía acurrucada en el regazo de su madre, ajena al frío y a la indiferencia de los transeúntes. Su ropa estaba raída, su cabello enredado, y sus mejillas marcadas por el hambre. Los ojos de la mujer estaban perdidos en la nada, en un punto lejano que solo ella veía. No lloraba, quizás porque ya no le quedaban lágrimas. Solo respiraba hondo cada cierto tiempo, como si intentara aferrarse a la poca dignidad que le quedaba. A unos metros de distancia, un hombre bajó de un lujoso coche negro. Vestía un traje impecable, su reloj dorado brillaba bajo la tenue luz de la tarde. Sus zapatos relucían, y su presencia imponía respeto. Caminó con seguridad, acompañado de 2 hombres trajeados que parecían su sombra. No tenía intención de detenerse hasta que su mirada se cruzó con la de la mujer en la esquina. Se quedó helado. Sus ojos se abrieron de golpe, su respiración se entrecortó, y su mente fue sacudida por un torbellino de recuerdos. Su pasado lo golpeó con la fuerza de un tren en marcha. Era ella. Su corazón se aceleró. Sus manos, que nunca temblaban en las reuniones de negocios, ahora parecían frías y sin control. Sintió que el mundo se volvía más pequeño, como si el aire desapareciera. No podía creer lo que veía. Se acercó lentamente, ignorando los murmullos de la gente a su alrededor. Cada paso que daba se sentía como una eternidad. La mujer, ajena a su presencia, seguía con la mirada perdida, sumida en su propia tragedia. ¿Clara?, susurró, apenas audiblemente. La mujer parpadeó y giró el rostro hacia él. Sus ojos, aunque opacos por la desesperanza, todavía conservaban un brillo de reconocimiento. Por un instante, el tiempo se detuvo. Ella abrió la boca, pero no pudo pronunciar una palabra. Solo lo miró, con la misma expresión que tenía cuando todo se derrumbó en su vida. El hombre sintió un nudo en la garganta. Frente a él no estaba una extraña. Era la mujer que una vez amó, la mujer que conoció cuando ambos eran jóvenes y soñaban con un futuro juntos. La mujer que había desaparecido de su vida sin dejar rastro. No puede ser, susurró. Sus hombres de seguridad se miraron entre sí, confundidos. Pero él no los escuchaba. Su mente estaba en otro lugar, en otro tiempo. Recordaba cómo Clara había sido su primer amor. Se conocieron en la universidad, cuando él aún no era millonario, cuando sus ambiciones aún no lo habían consumido. Pasaron años juntos, compartiendo sueños, haciendo promesas que el destino no les permitió cumplir. Pero algo pasó, algo que él nunca pudo entender del todo. De un día para otro, Clara desapareció de su vida. Se esfumó sin explicación, sin dejar rastro. La buscó durante meses, hasta que finalmente aceptó que nunca la volvería a ver. Y ahora estaba ahí, en la calle, con 2 hijos, sobreviviendo con lo poco que la gente le daba. Sintió que el pecho le dolía, no solo por la sorpresa, sino por la culpa. ¿Cómo era posible que la mujer que una vez fue el amor de su vida estuviera en estas condiciones? ¿Qué le había pasado? ¿Cómo terminó así? Clara, repitió su nombre, esta vez con más fuerza. Ella tragó saliva y, con un hilo de voz, murmuró: Alejandro. El sonido de su nombre saliendo de sus labios fue como un golpe en el estómago. Se arrodilló frente a ella, sin importarle que su costoso traje se ensuciara en la acera. ¿Qué pasó? ¿Cómo terminaste aquí? Su voz se quebró. Clara bajó la mirada,
avergonzada. Apretó con más fuerza a su hija dormida, como si la niña pudiera protegerla de la vergüenza. Sus labios temblaron, pero no pudo decir nada. Alejandro sintió que su corazón se partía. No podía dejarla así. No podía simplemente darle dinero y seguir con su vida. No después de todo lo que ella significó para él. Se puso de pie de un salto y sacó su billetera. Sus guardaespaldas se tensaron, pero él los ignoró. Tomó un fajo de billetes y lo extendió hacia Clara. «Toma. No puedes seguir aquí». Ella negó con la cabeza. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no estiró la mano para tomar el dinero. «No necesito tu lástima», murmuró. Alejandro sintió un escalofrío. No era lástima. Era algo más profundo, algo que ni él mismo podía entender. «No es lástima», dijo con firmeza. «Es lo correcto». Se giró hacia sus hombres y les hizo una señal. Uno de ellos asintió y sacó su teléfono. «Llamen a mi chofer. Nos vamos». Clara lo miró con confusión. «¿Nos?» Alejandro la observó con seriedad. «A ti y a tus hijos. No puedo dejarte aquí». Ella abrió la boca para protestar, pero él levantó una mano para detenerla. «No te estoy pidiendo permiso. Esto no es caridad. Es justicia». Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. Por primera vez en años, sintió que alguien la veía. Que alguien realmente la veía. Los coches pasaban, la gente seguía con su vida, pero en esa esquina del mundo, algo cambió para siempre. Alejandro sabía que su decisión sorprendería a todos, pero no le importaba. Había encontrado a Clara, y esta vez no la dejaría ir. El auto negro de lujo se detuvo frente a la acera, y los vidrios oscuros reflejaron el mundo exterior como un muro impenetrable. Alejandro miró a Clara con seriedad, esperando que subiera, pero ella dudó. Su respiración estaba entrecortada, su mente era un torbellino de emociones. No confiaba en nadie, y mucho menos en alguien que pertenecía a un mundo tan lejano al suyo. «No puedo», susurró, abrazando con más fuerza a su hija dormida. Alejandro frunció el ceño, pero se obligó a respirar hondo. Sabía que ella tenía miedo, que la vida en la calle había hecho que desconfiara de todo y de todos. «Clara, escúchame», dijo con voz firme, pero sin perder la calidez. «No tienes por qué pasar otra noche aquí. No quiero que aceptes esto por mí, sino por ellos». Miró a los niños. El mayor aún sostenía la lata vacía, pero sus ojos estaban fijos en el auto con una mezcla de asombro y temor. La niña, aunque dormida, se estremeció ligeramente por el frío. Clara tragó saliva. Durante años había soñado con salir de esa miseria, con darle un futuro a sus hijos, pero su orgullo la había mantenido atada a esa realidad. No quería deberle nada a nadie. Pero Alejandro no era alguien. No era un desconocido. Era el hombre que alguna vez amó. «Solo será por esta noche», murmuró, más para convencerse a sí misma que a él. Alejandro asintió. No discutiría ahora. Lo importante era sacarla de ahí. Uno de los guardaespaldas tomó la lata de las manos del niño y le susurró algo antes de ayudarlo a subir al auto. Clara, aún con dudas, se subió con la pequeña en brazos. Alejandro esperó a que se acomodaran antes de cerrar la puerta y dar la orden de partir. El interior del auto era cálido y silencioso. Las luces de la ciudad pasaban como destellos a través de los vidrios oscuros. El niño miraba todo con fascinación, tocando el asiento de cuero con los dedos sucios. Clara, en cambio, se sentía fuera de lugar. «¿A dónde me llevas?», preguntó con voz apagada. «A mi casa». La respuesta de Alejandro fue directa, sin titubeos. Clara lo miró con incredulidad. «No puedo ir ahí». «¿Por qué no?» Porque no pertenezco a tu mundo». Alejandro la miró fijamente. «No me importa el mundo. Me importas tú». Clara sintió que el corazón le daba un vuelco. Durante años, había creído que Alejandro la había olvidado, que su amor por ella se había desvanecido con el tiempo y la distancia. Pero ahora, viéndolo ahí, decidido, protector, sintió que algo dentro de ella se quebraba. El auto se detuvo frente a un edificio imponente.
Era un rascacielos moderno con enormes ventanales y un portero que se apresuró a abrir la puerta cuando vio a Alejandro. Clara bajó con los niños, sintiéndose más pequeña que nunca. El vestíbulo era un mundo diferente, alfombras gruesas, lámparas de cristal, silencio absoluto. Alejandro la guió hasta el ascensor, y cuando las puertas se cerraron, el reflejo en el espejo le devolvió una imagen que la hizo estremecer. Se vio a sí misma, con ropa sucia, el cabello enmarañado, la piel marcada por el frío y la fatiga. Y junto a ella, Alejandro, impecable, poderoso. Era un contraste brutal. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, entraron a un penthouse amplio y elegante. La vista de la ciudad se extendía en el horizonte, con luces parpadeantes como estrellas terrenales. Clara sintió que estaba en otro planeta. ¿Quieres ducharte?, preguntó Alejandro con suavidad. Clara lo miró. Se dio cuenta de que estaba avergonzada. No por él, sino por lo que se había convertido. «No sé qué hago aquí», susurró. Alejandro se acercó y tomó sus manos entre las suyas. «Estás aquí porque el destino quiso que nos volviéramos a encontrar». Clara bajó la mirada, pero no apartó las manos. «No soy la misma de antes, Alejandro». «Yo tampoco». Un silencio profundo se instaló entre ellos. No necesitaban más palabras. En sus ojos, en sus gestos, estaba la historia que habían dejado inconclusa. Esa noche, mientras Clara y sus hijos dormían en una cama cálida por primera vez en años, Alejandro miró la ciudad desde su ventana y supo que su vida cambiaría para siempre. No podía dejarla ir otra vez. El amanecer pintó el horizonte con tonos dorados y rosados. Desde las ventanas del penthouse, la ciudad despertaba lentamente, con sus luces aún titilando en la lejanía. Alejandro llevaba horas sin dormir. Se había quedado de pie, observando la silueta de Clara en la penumbra de la habitación. Dormía profundamente, abrazada a su hija, con su hijo mayor acurrucado a su lado. Por primera vez en años, se veía en paz. Alejandro sentía una mezcla de emociones que no podía explicar. Durante tanto tiempo había creído que nunca volvería a verla. Se había convencido de que la había perdido para siempre. Pero el destino había decidido algo distinto. Se acercó en silencio, sin querer despertarla. Su rostro estaba delgado, con sombras profundas bajo los ojos. La miseria la había marcado, pero en ella aún quedaba la mujer fuerte y valiente que había conocido. Decidió dejarla descansar y salió de la habitación. En la sala, su asistente personal ya lo esperaba con una taza de café humeante y una expresión llena de preguntas. «Señor, la señora Clara, ¿quiere que le prepare ropa y algo de desayuno?», preguntó con discreción. Alejandro asintió. «Prepara lo mejor que tengas para ella y para los niños. Quiero que se sientan cómodos». La asistente hizo una leve inclinación de cabeza y se retiró. Alejandro tomó un sorbo de café, pero su mente estaba en otro lugar. Había muchas preguntas sin respuesta. ¿Por qué Clara había desaparecido de su vida? ¿Qué le había pasado? ¿Quién era el padre de esos niños? No tenía intención de presionarla, pero necesitaba saber la verdad. El sonido de pasos suaves lo sacó de sus pensamientos. Se giró y vio a Clara de pie en la entrada de la sala. Llevaba puesta una bata de algodón que su asistente le había dejado en la habitación. Su cabello aún estaba húmedo por la ducha, y aunque seguía delgada, se veía más viva que la noche anterior. «Buenos días», murmuró con voz baja. Alejandro le dedicó una leve sonrisa. «Buenos días. ¿Dormiste bien?». Clara asintió, pero su expresión era reservada. Miró a su alrededor con incomodidad. «Esto es demasiado para mí», susurró. «No sé qué estoy haciendo aquí». Alejandro dejó la taza sobre la mesa de cristal y se acercó con calma. «Estás aquí porque el destino lo quiso. Porque después de todos estos años, aún hay algo que nos une». Clara lo miró fijamente, con los labios apretados. «¿Y qué pasa si no quiero que nos una nada?». Alejandro sintió una punzada en el pecho. No esperaba que ella lo aceptara de inmediato, pero escucharla decirlo en voz alta dolía más de lo que imaginó. «Entonces dime la verdad», dijo con suavidad. «¿Por qué desapareciste?». Clara apartó la mirada,
cruzándose de brazos. No quiero hablar de eso. Necesito saberlo. Clara, ¿qué pasó contigo? ¿Quién es el padre de esos niños? Ella apretó los labios con más fuerza, pero sus ojos se llenaron de algo que Alejandro no pudo identificar de inmediato. ¿Era miedo? ¿Dolor? ¿Vergüenza? Finalmente, suspiró y cerró los ojos por un momento antes de responder. Cuando desaparecí, fue porque no tenía otra opción. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Clara levantó la vista, y en su mirada había un rastro de angustia. Me fui porque alguien me obligó a hacerlo. Las palabras cayeron como un balde de agua fría. Alejandro sintió que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. ¿Alguien te obligó? ¿Quién? Clara tragó saliva y desvió la mirada. No puedo decirlo, no todavía. Alejandro sintió un torbellino de emociones. Rabia, frustración, preocupación. Clara, si alguien te hizo daño. No quiero hablar de eso, Alejandro, lo interrumpió ella, con la voz quebrada. Solo quiero proteger a mis hijos. Alejandro sintió que la ira le quemaba por dentro. Alguien le había arrebatado a Clara, alguien la había hecho sufrir hasta el punto de convertirla en una sombra de lo que fue. Y él no lo iba a permitir. Respiró hondo y suavizó su tono. No tienes que decirme nada si no quieres, pero quiero que sepas algo. No te voy a dejar sola. Clara lo miró, con el escepticismo reflejado en sus ojos. No necesito que me salves. Alejandro esbozó una sonrisa triste. No quiero salvarte, Clara. Quiero estar a tu lado. Clara no respondió. Se quedó mirándolo por unos segundos que parecieron eternos, y luego desvió la vista. Alejandro supo en ese momento que la batalla no sería fácil. Pero si algo tenía claro, era que no la dejaría ir otra vez. No hasta descubrir toda la verdad. El silencio entre ellos era espeso, como una niebla que ninguno de los dos se atrevía a atravesar. Clara se mantuvo de pie, con los brazos cruzados sobre su propio cuerpo, como si intentara protegerse de algo invisible. Alejandro, en cambio, la observaba con una intensidad que la hacía sentirse expuesta, vulnerable. Sabía que él no se rendiría tan fácilmente, que no dejaría el tema en el aire. Pero ella no estaba lista. Después de un instante que pareció eterno, Clara desvió la mirada y salió de la sala en dirección a la habitación donde dormían sus hijos. Alejandro no la siguió. Entendió que debía darle espacio, pero su determinación solo se fortalecía con cada segundo que pasaba. La mañana avanzó, y la casa se llenó de sonidos nuevos. El niño despertó primero, asombrado por la cama enorme donde había dormido. Tocó las sábanas con cuidado, como si no pudiera creer que algo tan suave existiera. Se levantó y caminó descalzo hasta la sala, donde se encontró con Alejandro. Sus miradas se cruzaron, y por un momento, ninguno supo qué decir. Alejandro notó que el niño tenía los mismos ojos que Clara. Ojos llenos de historias, de silencios que gritaban más que las palabras. Sin saber bien por qué, Alejandro se agachó para estar a su altura. «Buenos días», dijo con voz calmada. El niño no respondió de inmediato. Lo observó con cautela, como si intentara descifrar quién era realmente ese hombre que los había llevado a un lugar tan diferente al que conocían. «¿Cómo te llamas?», preguntó Alejandro después de unos segundos. El niño titubeó, pero finalmente respondió. «Mateo». Alejandro asintió, grabándose el nombre en la mente. «Es un buen nombre». El niño bajó la mirada y apretó los labios, como si algo lo inquietara. Alejandro percibió su incomodidad y decidió cambiar el enfoque. «¿Tienes hambre?». Mateo levantó la vista y asintió con timidez. «Ven, vamos a la cocina». Lo guió a través del penthouse hasta una cocina amplia y moderna. La asistente ya había preparado un desayuno abundante, jugo de naranja, pan caliente, huevos y frutas frescas. Mateo se quedó quieto, observando la comida con una mezcla de asombro y desconfianza. «Puedes comer lo que quieras», dijo Alejandro con una sonrisa. Mateo se sentó lentamente en una de las sillas y tomó un trozo de pan con las manos pequeñas pero fuertes, curtidas por la vida en la calle. Alejandro lo observó mientras comía con precaución al principio, como si temiera que en cualquier momento alguien le arrebatara la comida.
Pero cuando sintió que era seguro, su hambre se desató y devoró el pan con rapidez. Clara apareció en la entrada de la cocina en ese momento, con la pequeña en brazos. La observó por el rabillo del ojo sin decir nada, notando que sus movimientos aún reflejaban tensión. Pero cuando vio a Mateo comiendo, algo en su expresión se suavizó. Alejandro se acercó con cautela. «Tú también puedes comer», dijo en voz baja. Clara titubeó, pero después de unos segundos, se acercó a la mesa y se sentó junto a su hijo. Alejandro sintió una pequeña victoria en ese gesto. La niña se despertó en los brazos de su madre y frotó sus ojos con las manitas diminutas. Alejandro la observó con curiosidad. Tenía el cabello oscuro y revuelto, los rasgos delicados, pero lo que más llamó su atención fueron sus ojos. Eran los suyos. Un escalofrío recorrió su espalda. Su corazón comenzó a latir más rápido, y sintió un nudo en la garganta. No podía ser. Pero cuanto más la miraba, más claro lo tenía. Clara, su voz salió ronca, casi temblorosa. Ella lo miró con una expresión de alarma, como si supiera lo que estaba a punto de decir. Alejandro señaló a la niña con un gesto casi inconsciente. «Ella». Clara apretó la mandíbula y bajó la mirada. «No lo hagas, Alejandro», susurró. Pero ya era tarde. Alejandro sintió que el mundo entero se desmoronaba a su alrededor. Todo el aire pareció abandonarlo de golpe, y sus piernas se volvieron de plomo. «Es mi hija, ¿verdad?». El silencio de Clara fue la única respuesta que necesitó. El pecho de Alejandro se llenó de una mezcla de furia, dolor y confusión. Todo tenía sentido ahora. La desaparición de Clara, el miedo en sus ojos, el silencio que la envolvía cada vez que intentaba hablar del pasado. Alguien la había alejado de él. Y no solo le habían arrebatado a la mujer que amaba, sino también a su propia hija. Respiró hondo, intentando contener la rabia que se desataba dentro de él como una tormenta. «¿Por qué?», preguntó con voz baja, pero cada palabra estaba cargada de una intensidad feroz. «¿Por qué nunca me lo dijiste?». Clara cerró los ojos por un momento, como si su propio cuerpo le pesara demasiado. «Porque me hicieron prometer que nunca lo haría». Alejandro sintió que la sangre le hervía. «¿Quién?». Clara no respondió. Sus manos temblaban ligeramente. «Clara, dime quién te obligó a irte». Ella lo miró, y en sus ojos no solo había miedo, sino también desesperación. «No puedo, Alejandro. No puedo». Alejandro apretó los puños. Su instinto le decía que la respuesta estaba al alcance, pero que algo o alguien la había obligado a enterrarla muy profundo. Pero ya no importaba. No iba a permitir que la verdad siguiera oculta. Clara había sufrido demasiado. Sus hijos habían pasado hambre, frío y miseria. Y él, sin saberlo, había perdido años de la vida de su propia hija. No lo permitiría. Se acercó a Clara y le tomó las manos con firmeza. «No estás sola. No dejaré que sigas huyendo». Clara lo miró con lágrimas acumulándose en sus ojos. «Alejandro, esto es más grande de lo que crees». Pero él ya lo había decidido. «No importa lo grande que sea. Lo enfrentaré». Clara cerró los ojos, temblorosa, y Alejandro supo que había cruzado una línea sin retorno. La habitación quedó en silencio, solo interrumpido por la respiración agitada de Clara. Alejandro no apartó la mirada de su rostro, buscando respuestas en cada gesto, en cada sombra de duda que cruzaba por sus ojos. Sabía que ella estaba al borde de ceder, que su secreto estaba ahí, en la punta de su lengua, luchando por salir. Pero el miedo la retenía. La niña en sus brazos se removió con suavidad y enterró el rostro en el cuello de su madre, buscando calor. Alejandro sintió un nudo en el pecho al verla. Su hija. Una pequeña que había pasado años sin conocerlo, sin saber que él existía. La rabia le ardía por dentro, pero se obligó a mantener la calma. Clara respiró hondo y apartó las manos de las suyas con suavidad. No lo rechazó con brusquedad, pero sí con la firmeza de quien está acostumbrada a cargar con el peso de su propia historia. Se puso de pie y caminó hacia la ventana, sosteniendo a la niña con más fuerza. Sus dedos temblaban levemente, y su postura rígida delataba la lucha interna que se desataba dentro de ella.
Alejandro. Su voz fue apenas un susurro. No es tan simple. Él se levantó con calma, pero su mirada se mantenía afilada, firme. Explícamelo. Clara apretó los labios, como si estuviera reuniendo el valor necesario para hablar. Alejandro esperó. No iba a presionarla, pero tampoco iba a dejar que escapara. Después de unos segundos que se sintieron como una eternidad, ella habló. Cuando desaparecí, no fue porque quise. Su voz era baja, casi temblorosa, pero cada palabra caía con el peso de un secreto demasiado grande para seguir oculto. Alguien me obligó. Me amenazaron, Alejandro. Me dijeron que si me quedaba a tu lado, tú ibas a pagar el precio. Alejandro sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Quién? Clara cerró los ojos con fuerza, como si revivir ese momento la lastimara físicamente. Tu padre. Las palabras golpearon a Alejandro como un puñetazo en el estómago. Su padre. El hombre que había construido un imperio con manos de hierro, que siempre había controlado cada aspecto de su vida, moldeándolo a su imagen, preparándolo para ser su sucesor sin darle opción de elegir otro destino. Alejandro sintió que la rabia lo consumía. ¿Qué te hizo?, preguntó con voz tensa. Clara bajó la mirada, abrazando con más fuerza a la niña. No me tocó, pero me dejó claro que tenía poder suficiente para destruirte. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué te dijo exactamente? Clara tragó saliva antes de responder. Dijo que si no me alejaba de ti, arruinaría tu vida, que haría que lo perdieras todo. Tu futuro, tu herencia, tu reputación. Dijo que me aseguraría de que tú me odiaras, que nunca más confiarías en mí. Alejandro sintió que el pecho le ardía. Ahora todo tenía sentido. Las cartas anónimas que recibió en aquellos años, insinuando que Clara lo había engañado. Los rumores que aparecieron en los medios, insinuando que ella tenía otro hombre. Su padre había manipulado cada pieza del tablero para alejarla de él. Y lo había logrado. Pero no solo lo había alejado de Clara, también le había robado a su hija. ¿Por qué nunca volviste?, preguntó con un hilo de voz. Clara lo miró con ojos llenos de lágrimas. Porque cuando quise hacerlo, ya era demasiado tarde. Alejandro sintió un dolor profundo en el pecho. Todo el tiempo perdido. Todos los años en los que pudo haber estado con ellas y no lo hizo porque creyó en una mentira. Su respiración se volvió pesada, sus puños se cerraron. Ese bastardo, murmuró entre dientes. Clara lo observó con preocupación. Alejandro, no puedes enfrentarlo. Él la miró, sus ojos ardiendo con una determinación que ella no había visto antes. No voy a dejar esto así, Clara. No después de todo lo que nos hizo. Ella negó con la cabeza. No sabes de lo que es capaz. Oh, sí lo sé. Alejandro apretó la mandíbula. Pero esta vez, yo también soy poderoso. El silencio cayó entre ellos, pero esta vez era diferente. Había una decisión tomada. Un camino que no tenía vuelta atrás. Alejandro se giró y tomó su teléfono. Sus dedos se movieron con rapidez, marcando un número. Clara lo miró con el corazón acelerado. ¿Qué estás haciendo? Él no respondió. El teléfono sonó 2 veces antes de que alguien contestara. Necesito una reunión con mi padre. Hoy. Clara sintió un escalofrío. Alejandro había declarado la guerra. El sol ya estaba en su punto más alto cuando Alejandro llegó al edificio de su padre. Era un rascacielos imponente, con cristales reflectantes que ocultaban todo lo que pasaba en su interior. Desde que era joven, había aprendido que ese lugar no era solo una empresa, sino un reino. Y su padre, el rey indiscutible. Los guardias en la entrada lo reconocieron de inmediato y le dieron paso sin hacer preguntas. Sabían quién era, sabían que su apellido bastaba para abrir cualquier puerta en ese lugar. Pero esta vez, Alejandro no venía como el hijo obediente que su padre había moldeado. Esta vez, venía por respuestas. Subió al último piso en el ascensor privado. El aire en el pasillo era pesado, impregnado con el aroma a madera pulida y cigarros caros. Los asistentes lo miraron con nerviosismo cuando pasó frente a sus escritorios. Algo en su postura,
En su mirada, les decía que no era una visita cordial. Empujó la puerta de la oficina sin molestarse en anunciarse. Su padre estaba detrás de un enorme escritorio de caoba, con su traje perfectamente ajustado y una expresión de absoluta calma. No se inmutó al verlo entrar de manera tan abrupta. «Alejandro», dijo con su tono frío y calculador. «Qué sorpresa verte por aquí». Alejandro cerró la puerta detrás de él con un golpe seco. No se sentó. No iba a perder el tiempo con cortesías vacías. «¿Por qué lo hiciste?». Su padre arqueó una ceja, fingiendo no entender. «¿De qué hablas?». Alejandro apretó los puños. «No juegues conmigo. Sabes perfectamente de qué hablo». El hombre exhaló lentamente, como si estuviera lidiando con un niño testarudo. «Si te refieres a Clara, ya pasó mucho tiempo, Alejandro. No veo por qué sigues obsesionado con algo que ya no tiene importancia». La sangre le hirvió. «Me quitaste a mi hija». El silencio que siguió fue denso, como una pared de concreto que se levantaba entre ellos. Su padre entrecerró los ojos. «Así que ya lo sabes». No había negación. No había excusas. Solo aceptación. Como si fuera un hecho intrascendente, una simple decisión empresarial. Alejandro sintió que le faltaba el aire. «¿Cómo pudiste hacerme esto?». Su voz tembló, pero no de debilidad, sino de ira contenida. «Me hiciste creer que Clara me había abandonado, que me había traicionado». Su padre apoyó los codos sobre el escritorio y entrelazó las manos con calma. «Hice lo que era necesario». Alejandro se inclinó sobre el escritorio, sus ojos llenos de furia. «¿Necesario? Me robaste años de mi vida. Me hiciste odiarla, cuando en realidad ella solo estaba protegiéndome de ti». Su padre suspiró, como si estuviera cansado de la conversación. «No entiendes, Alejandro. Siempre pensaste con el corazón, y el corazón no tiene cabida en los negocios». Alejandro sintió un escalofrío de asco. «¿Negocios? ¿Para ti todo es negocios?». «Todo es control», corrigió su padre, con una expresión impenetrable. «Y Clara era un riesgo. No tenía lugar en tu futuro». Alejandro sintió que su furia alcanzaba un punto sin retorno. «¿Y qué hay de mi hija? ¿También pensaste que ella era un riesgo?». Por primera vez, su padre pareció dudar. Sus ojos se oscurecieron, pero su tono se mantuvo firme. «No fue mi intención que ella sufriera. Solo quería que te concentraras en lo que realmente importa». Alejandro sintió que el pecho le dolía. «Lo que realmente importa». Su voz fue apenas un susurro. «Mi hija importa. Clara importa. Tú no eres Dios, no puedes decidir quién es digno de estar en mi vida». Su padre mantuvo la compostura, pero algo en su mirada se endureció. «Ya tomaste tu decisión, entonces». Alejandro lo miró fijamente. «Sí. Y esta vez, no vas a detenerme». El silencio entre ellos fue como el filo de una navaja. Su padre se levantó lentamente, ajustando su traje con precisión. «Tienes mi sangre, Alejandro. No eres tan diferente de mí como crees». Alejandro sintió una punzada de rabia al escuchar esas palabras. «No. Yo nunca seré como tú». Su padre inclinó ligeramente la cabeza, como si analizara sus palabras. «Entonces supongo que esto significa que ya no soy parte de tu vida». Alejandro dio un paso atrás, con la mandíbula tensa. «No necesito a alguien que destruye todo lo que ama». Se giró y salió de la oficina sin mirar atrás. Sabía que había acabado con todo, que su padre nunca le perdonaría haber desafiado su autoridad. Pero no le importaba. Por primera vez en su vida, Alejandro era libre. Y ahora, solo había una cosa que debía hacer: regresar con Clara y su hija. El viaje de regreso al Penthouse se sintió interminable. Alejandro iba sentado en el asiento trasero del auto, con la mirada fija en el horizonte, pero su mente estaba lejos, atrapada en un torbellino de pensamientos y emociones. El peso de la conversación con su padre aún ardía en su pecho. Había esperado negaciones, excusas, incluso justificaciones torcidas, pero no la frialdad con la que su padre había admitido haber manipulado su vida. Su falta de remordimiento era lo que más lo enfurecía.
Había perdido años con Clara. Había perdido la infancia de su propia hija. Todo por una decisión tomada en la sombra, sin su consentimiento, sin importar el sufrimiento que causaría. Pero ya no más. Cuando el auto se detuvo frente a su edificio, Alejandro bajó de inmediato y subió al penthouse con pasos firmes. Su corazón latía con fuerza, pero esta vez no por furia, sino por urgencia. Necesitaba verlas. Cuando entró al departamento, encontró a Clara en la sala, sentada con la pequeña en brazos, mientras Mateo jugaba con un coche de juguete que seguramente su asistente le había dado. Clara levantó la vista al escucharlo entrar. Sus ojos aún reflejaban cautela, pero también algo más. Un miedo sutil, la sombra de alguien que ha vivido con el peso de la incertidumbre demasiado tiempo. Alejandro se acercó sin decir nada y se sentó frente a ella. Por un momento, solo la observó. «Hablé con él», dijo finalmente. Clara se tensó. Sus dedos apretaron inconscientemente la tela del vestido de la niña. «¿Qué te dijo?» Alejandro exhaló lentamente, intentando controlar la furia que aún bullía dentro de él. Lo admitió todo. No mostró ni un solo signo de arrepentimiento. Para él, eras un problema que necesitaba desaparecer. Clara cerró los ojos y asintió, como si ya lo supiera, como si siempre lo hubiera sabido. «Siempre fue así», susurró. «Frío. Calculador. Cuando me amenazó, no gritó, no mostró enojo. Solo habló con la certeza de alguien que sabe que tiene el poder de destruir a otros». Alejandro sintió un escalofrío de rabia al escucharla. «Pero ya no tiene poder sobre nosotros», dijo con firmeza. «Se acabó». Clara abrió los ojos y lo miró con escepticismo. «¿Eso crees?» Alejandro sostuvo su mirada. «Sí, porque esta vez no pienso permitirlo». El silencio entre ellos fue pesado, pero Alejandro pudo notar un pequeño cambio en la expresión de Clara. Una grieta en la armadura que llevaba puesta durante años. «Clara», su voz se suavizó. «No quiero que tengas miedo. No quiero que sigas huyendo». Clara bajó la mirada a la niña en su regazo. Sus dedos acariciaron con delicadeza el cabello oscuro de la pequeña. «No sé cómo dejar de hacerlo», admitió en voz baja. «Toda mi vida, desde que me alejé de ti, ha sido sobrevivir. No sé cómo se siente estar segura». Alejandro sintió un dolor profundo en el pecho. «Entonces déjame enseñarte». Clara levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de él, y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro vio algo más que miedo en su mirada. Vio esperanza. Se inclinó ligeramente hacia ella. «No tienes que darme una respuesta ahora», susurró. «Solo quiero que sepas que no voy a dejarte sola. No otra vez». Clara no respondió, pero sus labios temblaron ligeramente. En ese momento, la niña en su regazo se movió y abrió los ojos. Su mirada curiosa se posó en Alejandro, y por un instante, todo lo demás desapareció. Era la primera vez que su hija lo miraba de verdad. Alejandro sintió que su garganta se apretaba. No supo qué hacer, qué decir. Solo la miró, grabando en su mente cada detalle de su pequeño rostro. La niña parpadeó y luego, sin previo aviso, extendió su manita hacia él. Alejandro sintió que el mundo entero se detenía. Con cuidado, como si temiera romper el momento, tomó la diminuta mano entre sus dedos. Era cálida, frágil, pero llena de vida. Un nudo se formó en su garganta. Era su hija, su carne, su sangre, y nunca había estado en su vida. «Hola, pequeña», susurró, con la voz quebrada. La niña lo miró con curiosidad, sin comprender del todo la emoción en su voz. Clara los observó en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no intentó contener. «Se llama Sofía», dijo en voz baja. Alejandro sintió que su corazón se estremecía. «Sofía», repitió el nombre en su mente, saboreándolo, como si fuera un tesoro que había estado perdido durante años. «Sofía», susurró con ternura. La niña sonrió levemente, y en ese instante, Alejandro supo que haría cualquier cosa por ella. Todo lo que había sucedido, todo el tiempo perdido, todo el dolor, no podía cambiarlo. Pero lo que sí podía hacer era asegurarse de que a partir de ahora,
nada ni nadie volviera a separarlos. Se inclinó hacia Clara, con la niña aún sujetando su dedo. «Vamos a estar bien», dijo con convicción. «No importa lo que venga, lo enfrentaremos juntos». Clara lo miró, con las lágrimas rodando por sus mejillas. Y por primera vez, en mucho tiempo, Alejandro vio en sus ojos la sombra de algo que creía perdido. Confianza. La noche cayó sobre la ciudad con una calma engañosa. Desde las enormes ventanas del penthouse, las luces titilaban en la lejanía, como si el mundo entero siguiera girando sin preocuparse por la tormenta que se avecinaba. Alejandro no había podido dormir. Había pasado horas observando a Sofía mientras dormía, tratando de memorizar cada rasgo de su pequeño rostro, cada mechón de su cabello oscuro. Aún no podía creerlo. Aún no podía aceptar que había tenido una hija todo este tiempo y que no lo había sabido. Pero más que eso, no podía perdonarse por no haber luchado más por Clara. Porque, aunque ahora entendía todo, aunque ahora sabía la verdad, el hecho seguía siendo el mismo. Durante años, ella había sufrido sola. Y él había seguido adelante sin cuestionarlo. Se levantó con cuidado para no despertarlas. Clara y Sofía dormían juntas en la cama, mientras Mateo descansaba en un sofá al otro lado de la habitación. Alejandro los observó por un largo momento antes de salir en silencio y dirigirse a la sala. El penthouse estaba en penumbras, iluminado solo por la luz tenue que entraba por los ventanales. Se acercó al bar, sirvió un poco de whisky en un vaso y lo sostuvo entre sus manos sin beberlo. Sabía que esto no había terminado. Su padre no se quedaría de brazos cruzados. Conociéndolo, ya estaba preparando su próximo movimiento. No lo subestimaría. Se giró al escuchar pasos suaves detrás de él. Clara estaba de pie en la entrada de la sala, con el cabello desordenado y envuelta en una manta. Sus ojos oscuros brillaban a la luz de la ciudad. Por un momento, ninguno habló. Finalmente, fue ella quien rompió el silencio. «¿No puedes dormir?» No era una pregunta. Alejandro esbozó una sonrisa cansada. «No». Clara caminó lentamente hasta el sofá y se sentó a su lado. «¿Estás preocupado por él?» Alejandro soltó un suspiro y dejó el vaso sobre la mesa de centro. «Sé cómo piensa. Sé lo que hará. No se va a detener solo porque yo lo enfrenté». Clara asintió, abrazándose más a la manta. «Él no pierde». Alejandro giró la cabeza y la miró. «Pero esta vez lo hará». Clara sostuvo su mirada. Durante años había vivido con miedo, con la certeza de que nunca podría escapar del control de ese hombre. Pero ahora, por primera vez, veía algo distinto en los ojos de Alejandro. Determinación. No era el joven de antes. No era el hijo que su padre había moldeado a su conveniencia. Era un hombre que había construido su propio camino, que tenía el poder para pelear y ganar. Clara sintió un nudo en la garganta. «¿Y si nos vamos?», murmuró. Alejandro frunció el ceño. «¿Irnos? A otro lugar. A otro país, si es necesario. Podemos desaparecer». Alejandro negó con la cabeza. «No». Clara lo miró con sorpresa. «¿No?». Él apoyó los codos en las rodillas y entrelazó los dedos. «No voy a seguir huyendo, Clara. No otra vez». Ella apartó la mirada. «No quiero que Mateo y Sofía crezcan con miedo». Alejandro sintió un escalofrío al escuchar esos nombres juntos. «Y no lo harán», aseguró. «Pero tampoco voy a permitir que mi padre nos obligue a escondernos. No voy a dejar que él gane». Clara tragó saliva. «No es tan simple, Alejandro. Él tiene contactos, dinero, poder. Yo también». Clara lo miró con intensidad. «¿Y qué vas a hacer?». Alejandro respiró hondo antes de responder. «Voy a terminar con esto». El silencio se extendió entre ellos como un muro invisible. Clara lo conocía lo suficiente para saber que no era una amenaza vacía. Pero también sabía lo peligroso que podía ser desafiar a un hombre como su padre. «No quiero que te pase nada», murmuró. Alejandro la observó con ternura. «No me va a pasar nada». Clara cerró los ojos y dejó escapar un suspiro tembloroso. «No quiero perderte otra vez». Alejandro sintió que el corazón se le apretaba.
Se inclinó ligeramente y tomó su mano con suavidad. «No me vas a perder». Clara abrió los ojos y lo miró. Por primera vez en años, sintió que no estaba sola, que no tenía que seguir huyendo. Se dejó caer contra su pecho, sintiendo su calor, su fuerza, su promesa silenciosa de que todo estaría bien. Alejandro la sostuvo con firmeza, como si con ese abrazo pudiera reconstruir todo lo que habían perdido. No había marcha atrás. Sabía lo que tenía que hacer, y haría lo que fuera necesario para proteger a su familia. El amanecer trajo consigo un aire pesado, cargado de anticipación. Desde la ventana del penthouse, la ciudad parecía seguir su curso sin darse cuenta de que, para Alejandro, todo estaba a punto de cambiar. Había pasado la noche en vela, no por miedo, sino por determinación. Había tomado su decisión y sabía que no podía esperar más. Caminó con pasos firmes hasta su estudio, donde su asistente ya lo esperaba. Sobre el escritorio, un expediente grueso descansaba como una sentencia silenciosa. Alejandro lo tomó y lo abrió. Dentro, cada documento, cada transacción sospechosa, cada acuerdo sucio de su padre estaba ahí, documentado con precisión. Durante años, su padre había sido intocable. Pero Alejandro había aprendido algo importante: nadie está por encima del poder de la verdad. Con una última mirada al expediente, tomó su teléfono y marcó un número. ¿Listos? Del otro lado de la línea, la voz de su abogado sonó firme. Todo está preparado. La denuncia se presentará en 1 hora. Para entonces, los medios ya habrán recibido las pruebas. Alejandro colgó sin decir más. Sabía que su padre no se quedaría quieto. Sabía que intentaría contraatacar. Pero esta vez, no había forma de que escapara. Guardó el expediente en un maletín y salió de la oficina. Al llegar a la sala, encontró a Clara con Mateo y Sofía. La pequeña jugaba con un peluche, mientras Mateo observaba la vista desde la ventana con una expresión de asombro. Clara levantó la vista y lo miró con algo más que preocupación. «¿Qué hiciste?» Alejandro sostuvo su mirada. Lo que tenía que hacer. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que ese momento llegaría, pero la incertidumbre aún la aterraba. ¿Esto significa que todo acabó? Alejandro exhaló lentamente. Significa que su poder se acabó. Clara miró a sus hijos. Mateo, con su expresión seria, como si entendiera más de lo que debía para su edad. Sofía, ajena a todo, con su risa inocente. No podían seguir huyendo. Clara se acercó y tomó la mano de Alejandro. ¿Y ahora qué? Alejandro la miró con ternura. Ahora vivimos. Las palabras fueron simples, pero su peso era inmenso. Por primera vez en mucho tiempo, Clara sintió que la sombra de su pasado se desvanecía. Se inclinó y besó la frente de Sofía, luego abrazó a Mateo con fuerza. Alejandro los observó y supo que, sin importar lo que viniera, nunca más permitiría que les hicieran daño. El sonido de su teléfono vibrando en su bolsillo lo sacó de sus pensamientos. Lo sacó y vio el nombre de su padre en la pantalla. Alejandro miró a Clara una última vez antes de responder. Sabía que esa llamada lo cambiaría todo. Pero esta vez, él tenía el control. Y no pensaba perderlo.